Hola, bienvenidos a un esbozo, un resumen, un boceto sobre el curso Cómo superar el problema de la adicción. Porque si aceptamos que hay un problema, entonces buscaremos soluciones o posibles soluciones a un problema de la adicción voluntario o involuntario. Vamos a ir esbozando el significado del tema. Comprender cómo funciona una adicción puede resultar complejo para el adicto que lo sufre, para su entorno. Hay adicciones además que no van a tener cura, pero sí van a tener tratamiento y posible rehabilitación. Por eso, según la etapa del desarrollo en el que se encuentre el adicto, se podrá o bien tratar, o bien curar, o bien rehabilitar casi completamente o completamente. ¿Por qué decimos esto? Porque la adicción es una enfermedad crónica y progresiva, aunque no se consuma nunca más en caso de adicciones con sustancia y aunque haya abstinencia, porque se ha producido un daño fisiológico en el cerebro, ¿de acuerdo? Esto es muy importante comprenderlo, que se trata realmente de un cáncer psicológico, aunque es verdad que obviamente el cerebro reaprende y pueden lograrse niveles óptimos de vida social, personal, además de aprovecharse del significado de la enfermedad en cuestión de resiliencia, en cuestión de fuerza, en cuestión de recuperación. Comprender la dificultad de una adicción. Esto es uno de los objetivos fundamentales. El proceso evolutivo que ésta tiene. El tratamiento que ha de ser adaptado, aunque siga patrones comunes. Cada enfermo, igual que cada persona es única, cada situación es especial, como ha afectado al sujeto una determinada adicción es única, por eso el tratamiento es adaptado y comprender mejor al adicto y de su enfermedad. Pasamos de unas fases, de acuerdo de ese desarrollo, a una adicción. La primera parte de nuestro curso de 5 clases la relacionamos con la parte de diagnóstico de la adicción y si es diagnosticable. Es decir, ¿por qué no podemos decir cuándo hay una adicción? Cuando yo digo, cuando me dice el terapeuta, ¿soy o no soy adicto? ¿Cuándo llego a ser adicto? Hay una parte que es diagnosticable y se puede saber. En la segunda parte la relacionaremos con la acción del adicto, de los codependientes y las medidas a aplicar, porque finalmente uno difícilmente lo hará solo. Es verdad que hay personas que dicen, bueno, yo decidí en determinado momento de su fase de desarrollo, a lo mejor ha tenido una experiencia muy negativa con una sustancia y ha dicho a partir de entonces, y ya nunca más. Bueno, pero porque la adicción no se había desarrollado. Cuando hay una adicción diagnosticada y severa, y según qué fase, el adicto nunca podrá conseguirlo sin ayuda. Nunca. El contenido de nuestro curso es muy sencillo. 9 puntos muy básicos. Problemas de comportamiento adictivo o de adicción. Es decir, el comportamiento adictivo es distinto de la adicción. Hay comportamientos que son muy adictivos, pero no hay una adicción. Un segundo punto, las fases en el desarrollo de una adicción. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento se encuentra esta enfermedad? Instrucciones objetivas derivadas de los análisis. Lógicamente, al analizar, sacaremos conclusiones y medidas a aplicar. Tema 4, múltiples adicciones con y sin sustancia, porque podemos encontrarnos que alguien no consume ninguna sustancia, pero es adicto. Por ejemplo, el juego, las compras, el sexo, ahí no hay sustancias exógenas, pero hay adicciones. Quinto, análisis de la enfermedad o del comportamiento. Obviamente, cómo ha afectado esa enfermedad al sujeto y cómo ha de comportarse. Antes, durante y después del tratamiento, de la intervención o de la recuperación. Sexto, interpretación de los datos. Los datos además son periódicos, son constantes, ¿de acuerdo? Son cambiantes, evolutivos. Tenemos que hacer una ficha de cada paciente, ¿de acuerdo? Séptimo, entrevistas e información. Nos va a dar mucha información el sujeto, pero no solo el sujeto. Y además el adicto manipula y engaña por definición. Tenemos que tener una base de datos mucho más amplia que la del solo sujeto adicto. Octavo, pasos a seguir en el tratamiento, pasos a seguir en la superación de la adicción. Y noveno, la superación en base a recaídas o si no se produjeran mucho mejor, pero normalmente suelen producirse, normalmente. Pero ya digo, hay casos de todo tipo y en función de un buen tratamiento, pues lo mejor es recuperar cuanto antes y lo mejor posible a su vez. El consumo ha pasado a formar parte de tu vida y de tu entorno. Obviamente si hablamos de adicciones a sustancias y no a procesos. Por lo tanto, no solo es cuestión del consumo de una sustancia, sino de que
esta acción, esta actividad ha formado parte del entorno, de la vida del sujeto. Obviamente, cuando nosotros interrumpimos el consumo de sustancias exógenas, es decir, sustancias que vienen de afuera de nuestro organismo, producimos grandes beneficios, beneficios físicos, ahí hay un montón, ¿no? La presión sanguínea disminuye, en fin, hay muchísimos, ahí he puesto 18, mejora la coordinación. Pero también psicológicamente disminuye la agresividad o socialmente mejora la integración social, simplemente cuando dejamos el consumo. Pero no nos soluciona el problema porque al enfrentarnos después a la realidad, nuestro cerebro va a solicitar esa, porque no entiende de moral el cerebro, como órgano eléctrico además, va a querer repetir aquel hábito que lo llevó a enfermar, o que lo ha aprendido. Por lo tanto, es una cuestión no solo de dejar de consumir, no solo de abstenerse de la sustancia, sino de aprender a vivir. Y ahí están el cambio de hábitos, siete hábitos fundamentales a la hora de superar una adicción. El objetivo ha de ser real, comentar un objetivo que sea a corto, medio y largo plazo, pero con expectativas reales. Yo quiero volar, por mucho que quiera no volaré. ¿De acuerdo? 2, evitar tentaciones o evitar situaciones de riesgo, sobre todo al principio, y tener una terapia de exposición o de choque paulativamente, es decir, paso a paso. 3, evitar malas influencias y desencadenantes. Obviamente, cuidado porque no solo es los lugares, las personas que me recuerdan, sino los desencadenantes personales interiores del inconsciente mismo del cerebro. Los que puedo ser consciente de ellos, pero los que son inconscientes. Por eso un cambio de vida es fundamental. 4, hacer un paréntesis, que esa es la intervención de la ruptura del consumo cuando es imposible o le resulta muy difícil al adicto dejar de consumir. Ahí hay que intervenir y estabilizar, desintoxicar. 5, recordar las consecuencias negativas es bueno en la fase inicial de la recuperación. Después no es necesario, el pensamiento de Saimada que llamamos, ¿no? Pero al principio es importante, sobre todo a medida que el sujeto se vaya encontrando mejor. 6, nuevas actividades, nueva vida, nueva alimentación, nuevos hábitos, nuevas aficiones. Y 7, afrontar la causa. ¿Qué situaciones en la vida personal llevan a pensar en el consumo? Pues hay que escribirlas porque memorizarlas va a ser complicado. Ahí tenéis que de consumidor a abstinente ha habido siempre unas etapas. Alguien no se convierte en adicto de la noche a la mañana. Precontemplativamente, en una etapa, el paciente, vemos ahí que ha tenido normalmente intentos ya de superar la enfermedad y no ha podido. Incluso sus familiares a lo mejor, ¿no? En la etapa contemplativa, pues va evolucionando, el paciente contempla la necesidad de cambio, pero no ha hecho nada real efectivo, más que la fuerza de voluntad que no es válida, no es suficiente contra la adicción, es muy buena para muchas otras cosas, pero no contra la adicción. Ha decidido y actuado en esa etapa finalmente comprendiendo cada vez mejor la enfermedad de lo que se trata. Y ya ha tomado un cambio emocional, a niveles emocionales, no a niveles informativos. Y finalmente puede haber una etapa de recaídas o puede no haberla. Si las hubiera, ahí hay que trabajar muy bien las recaídas, porque son claves del éxito. Pongamos un ejemplo, en una adicción, por ejemplo, como la cocaína, en un estadio precoz, un estadio precontemplativo, sabemos que hay unas alteraciones neuroquímicas cerebrales. Y el pensamiento adictivo se inicia con ideas obsesivas, con necesidad de consumir compulsivamente la droga. Por lo tanto, la vida gira en torno al refuerzo, a la motivación de conseguirlas. ¿De acuerdo? En un estado inicial, sin llegar la adicción a desarrollarse, estamos hablando, destructivamente. En un estadio medio ya se pierde el control. Los deseos son cada vez más intensos. Hay una fase de negación, además, niego lo que me está pasando, o solo lo asimilo cuando hay un desajuste o una experiencia negativa, donde eso es innegable, me ha pasado algo, pero luego se me pasa y vuelvo a negar realmente, inconscientemente, la enfermedad. Y un estadio tardío ya cuando realmente hay problemas muy graves, psicosis, incluso la muerte, porque no olvidemos que esto es una enfermedad mortal. Entonces, estabilizar, por ejemplo, en las primeras 2 semanas, estamos hablando de un ejemplo de cocaína, e intervenir en la crisis es fundamental. Después, entre el primero y el segundo mes, hablamos ya de una abstinencia precoz.
inicial, en los meses tercero al sexto, ya podemos prevenir las recaídas. Y ya sin plazo alguno la recuperación es avanzada y la mejor es la ambulante, ¿de acuerdo? Cuando ya se enfrenta a la sociedad. Ahí tenéis un resumen, ¿de acuerdo? De nuestro curso. Métodos para controlar esos intensos deseos, por ejemplo, de cocaína. Ahí tenéis 8 de ejemplo. Dejar la situación en la que te encuentras, incorporarte a una actividad. Esto lo trabajaremos en el curso, ¿de acuerdo? Son muy básicas, pero elementales. O consejos, ¿no? Para dejar la cocaína. Pero ya digo que cada sujeto es especial. Pero normalmente, pues, son 6 puntos que doy aquí, 6 ejemplos que son los más comunes. Aplazar el enfrentarse a otros problemas personales graves e ir de menos a más, etcétera. Porque no olvidemos que con el adicto y la adicción todo su entorno está dañado. ¿De acuerdo? ¿Cómo ver las recaídas? Cuando ya estamos en esos meses, esto lo veremos detenidamente, las recaídas, cómo aventurar, es decir, cómo averiguar que se pueden producir. Pues lo vemos a través de emociones. Ya nos van a dar señales, cansancio, hambre, aburrimiento, pero lo vemos a través de pensamientos, sentimientos y actitudes que van a darnos recaída, deseos irresistibles de consumo, la impaciencia, esperar demasiado a los demás, culparse, o querer premiarse. Bueno, ya llevo 5 meses, es Navidad, ya voy a consumir, ya hay síntomas que nos hablan de esto. Y conductas de recaída, como el backdoor, es decir, búsqueda de pretextos, ¿de acuerdo? U otras, desorganización del horario del día, etc. Esto nos alertan. Puntos a tener en cuenta cuando se produce ese deseo irresistible. Hablamos de la cocaína, pero es válido para otras sustancias. Aunque ya digo, esto es un ejemplo rápido de un resumen de lo que veremos en el curso. Cómo superar una adicción. O sea, que hay ejercicios que se pueden proponer en talleres, ¿no? Hacer una lista de las situaciones de riesgo. Pero cada sujeto tiene las suyas o debe tener las suyas. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo se hace un tratamiento y cómo es una cura. La diferencia entre tratamiento y cura y por qué decimos que a veces no hay cura en una adicción, pero sí tratamiento. Cuando nosotros diagnosticamos y hacemos el análisis, vemos el entorno, vemos qué tipo de droga y vemos la situación. Todo esto es el tratamiento. Tratamos lo que está pasando y tratamos de tratar, lo intentamos. En la cura, solo el tiempo nos va a decir si hay una patología dual incurable o hay un daño cerebral asociado o a veces con la propia sustancia vienen también daños de trastornos de déficit de atención u otro tipo de patologías que vienen asociadas. Deterioro realmente del individuo, deterioro de su masa encefálica, del córtex orbitofrontal, es decir, del raciocinio, del juicio, cómo está. Las consecuencias activas, si hay realmente daños, porque hay un virus como el SIDA, por ejemplo, o algún tipo de situaciones, o la medicación, si es de por vida o no. Es decir, esto es lo que nos indica la diferencia un poco entre el tratamiento y la cura. Pero, en definitiva, los pasos en la superación. Primero, información. Segundo, formación. ¿Qué es la diferencia? La información es intelectual, ¿de acuerdo? Analizamos intelectualmente la situación. La formación ya es una información emocional, dirigida específicamente para el individuo, específicamente para el sujeto. Prevención, finalmente, es decir, bueno, sé lo que pasa y sé por qué me pasa a mí y ahora, ¿qué hago entonces? Y esto es lo que los centros deben tratar de solucionar. Y ahí finalmente aplicar el tratamiento o aplicar la cura. Para llegar a una rehabilitación y a una resiliencia. Resiliencia, es decir, cómo ser fuerte ante esta situación. El sujeto adicto hacia esa cura y hacia ese tratamiento es que va viajando en el tiempo. Tiene que construirlo desde un punto de vista nuevo en su vida, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista de una nueva aventura. En el siglo XX, las adicciones comportamentales o a procesos en una sociedad cada vez más vulnerable, sobre todo en adolescentes, y especialmente leyes no reguladas todavía en el juego, llevan a una situación que nos llevan a perder el control, sobre todo en adolescentes, que no han consumido drogas, pero que se ven inmersos en problemas de adicción futuros. En resumen, los problemas en el comportamiento y la adicción con la enfermedad, ¿de acuerdo?
Desarrollaremos test, descartaremos alarmas innecesarias. Vamos primero a ver qué es lo que ocurre, no lo que me dicen que ocurre. Las etapas en el proceso adictivo que voy a aplicar a cada sujeto, de forma individual o de forma grupal. Criterios de internamiento y dificultades subjetivas del adicto. Cuando realmente recomendamos un ingreso. Cuando hay riesgos de daños propios, daños a sí mismo, de suicidio, prevenimos el suicidio o daños a los demás. Todo esto es lo que tenemos que tratar de ver claro, en 5 clases lo vamos a tratar de ver, pero aplicado a la situación del sujeto. Derivaciones psicológicas y médicas de toda esta enfermedad. Las posibles patologías duales. Y sobre todo el estudio profundo del entorno y del condicionante. ¿Qué es lo que rodea al entorno rodea al sujeto para romperlo emocionalmente? Entrada al subconsciente y a las distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Penetramos en la forma de pensar del sujeto y analizamos qué es aquello que lo dispara hacia el consumo. Contrastamos si podemos los informes médicos, psicológicos, de resultados de analíticas, de resultados de test e interpretamos en función de eso. Por eso hacemos analíticas si se puede, claro. No todos tienen esos medios, pero normalmente para contrastar, si no nos valdría lo que dice la dictadura, no el consumidor ya nos lo creemos, pero no, lo tenemos que comprobar. Y con todos esos datos elaboramos un plan estratégico, con medidas externas necesarias y con medidas internas relacionadas con la sustancia si hubiera un problema con sustancia. Patrones en acción aversivos. ¿Qué quiere decir esto? También podemos emplear una terapia de aversión, terapia de producir rechazo hacia el consumo. Muchos recuperados hoy sienten verdadero asco hacia la sustancia que tanto amaron en su día. Y aparte, el curso del estudio del tratamiento. Superar la enfermedad, ahí lo tenéis, ¿no? Analizando la situación. Comprender mejor al adicto, sin juzgarlo, sin avergonzarlo y sin culparlo. Comprender mejor su enfermedad. La libertad y conciencia responsable, las medidas aplicables, las medidas aplicadas y las medidas imposibles para hacer esta diferencia entre cura, tratamiento, entre enfermedad. ¿De acuerdo? Muy importante, sobre todo, el trato con el sujeto. Esto es un resumen, pero iremos viendo más asuntos y preguntas en nuestro curso Cómo superar una adicción. Muchas gracias y bienvenidos.